Hola, ¿cómo están? Soy Cande Segovia, soy estudiante de la Escuela 9006, profesor Francisco Humberto Tolosa del nivel superior, actualmente estudiante de la Tecnicatura en Producción Artística y Artesanal. Estos videos que van a ver a continuación son parte de las prácticas profesionalizantes 3, en las cuales voy a contarle un poco sobre lo que he aprendido sobre historia del arte, así que espero que le guste. Comencemos. El tema de hoy es el arte egipcio. Hablemos un poco sobre el contexto de esta época teniendo en cuenta tres puntos fundamentales en esta cultura. Empezando por lo religioso, en el cual existe un sistema teocrático en cuya cabeza estaba el faraón, un descendiente directo del dios Ra, y también la importancia de la vida de ultratumba. En cuanto a lo social, destacan la esclavitud y que los campesinos constituían la base de su economía. Por último, lo geográfico, destacando que el Nilo era su principal vía de comunicación y fuente de recursos agrícolas y ganaderos, la abundancia de piedra como base de sus construcciones y la importancia de la flora local como fuente de inspiración artística. Habiendo dicho esto, comencemos. En Egipto surgió una de las grandes primeras civilizaciones con obras de arte elaboradas y complejas, que suponen ya una especialización profesional por parte del artista o artesano. Su arte era intensamente religioso y simbólico, con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, otorgando una gran relevancia al concepto religioso de inmortalidad, principalmente del faraón, para el que se construyen obras de gran monumentalidad, iniciando alrededor del 3000 a.C. El arte egipcio perduró hasta la conquista de Alejandro Magno, si bien su influencia persistió en el arte copto y bizantino. Ahora hablemos un poco sobre la arquitectura de esta etapa. La arquitectura se caracteriza por su monumentalidad con el empleo de la piedra en grandes bloques con sistemas constructivos adintelados y sólidas columnas. Destacan los monumentos funerarios con tres tipologías principales. La mastaba, que era una tumba de forma rectangular, la pirámide, que podía ser escalonada o de lados lisos, y los hipogeos, tumbas excavadas en el suelo o en paredes de precipicios. Podemos nombrar además otra gran edificación, los templos, conjuntos monumentales proseguidos de una avenida de esfinges y dos obeliscos, un acceso con dos pilones o muros trapeciales, un patio ípetro, una sala hipóstila y el santuario. También podemos nombrar otro tipo de templo, el espeo, en forma de hipogeo. Sigamos hablando ahora sobre la escultura. La escultura egipcia llegó a tener dos modos de expresión un tanto diferentes según se representara a personajes sobrenaturales o simples mortales. Pocas son las estatuas divinas de entidad llegadas hasta nosotros, ya que muchas fueron elaboradas con ricos materiales como oro, marfil o piedras preciosas, siendo profanadas desde la antigüedad. Sin embargo, también los faraones llegaron a ser considerados como seres sobrenaturales, hijos del sol Ra y por tanto dioses vivientes. De ahí que su tratamiento formal se adapte a estos supuestos, incluso haciéndose extensivo a otros miembros de su familia. La estatuaria real hizo uso de la piedra como material con el que se esculpían piezas extensas, tal y como ocurre en muchos casos, casi de bulto redondo, pero adheridas a muros o altos tronos, consiguiéndose así, de manera obligatoria, su contemplación frontal, de modo que sus producciones se convirtieron pronto en un arte estereotipado y lleno de convencionalismos tales como la ley de la simetría y la ley de la frontalidad. Por otra parte, el estudio anatómico, aunque proporcionado, no pormenoriza los detalles, produciendo una visión superficial e idealizada del representado. Los paños suelen ser de pliegues escasos y dan una sensación de rigidez en las figuras masculinas, mientras que en las femeninas se adaptan al cuerpo. En cuanto al tratamiento psicológico, sus rostros son inexpresivos, con la vista perdida en el infinito, dando lugar a imágenes distantes, frías, totalmente alejadas de la realidad del espectador.
Precisamente su función es presentar al faraón como un dios, como alguien divino, distinto a los vulgares mortales. A ello se debe la ausencia de movimiento, el estatismo, que sugiere atemporalidad y por consiguiente eternidad. Asimismo, en la composición de las representaciones reales se presentó otro tipo escultórico que plasmaba personajes más vulgares, lo que no debe interpretarse como una escultura popular, pues por el contrario retrataba a altos funcionarios, escribas o administradores, personalidades con rango muy superior a la población común. Obras como El escriba sentado del Museo del Louvre o El alcalde del pueblo del Museo del Cairo constituyen claros ejemplos de esta tipología. Su rasgo definitorio es la humanización del personaje, que le aporta una importante carga de realismo. Y esto puede ser así porque ya no se representa un ser sobrenatural distinto a lo demás, sino un humano que pretende ser reconocido por su apariencia. Así, cabe recordar que la mayoría de las estatuas poseían un fin funerario y, de acuerdo con la tradición egipcia, el Ka del difunto debería ser capaz de reconocerse en sus propias estatuas. La estatuaria privada empleó como material tanto la piedra como la madera. En caso del escriba, utiliza la piedra caliza policromada. Aquí se representa a la persona desarrollando su trabajo, sentada con las piernas cruzadas y sosteniendo una tablilla sobre la que el escriba está escribiendo. Pero sin duda su mayor acierto es el estudio psicológico que el artista lleva a cabo, mostrándonos al escriba en un momento de ensimismamiento y suma concentración en las palabras que se supone le están dictando y que él plasma sobre su tablilla. Por otro lado, el tratamiento anatómico y la policromía contribuyen en gran medida a potenciar su apariencia realista. Algo similar ocurre con la talla de El alcalde del pueblo, nombre colocado por los trabajadores de la excavación, aunque en realidad sería un alto funcionario estatal. En este caso el material utilizado es la madera. Aquí su anatomía de gruesas formas, el rostro ancho y el recurso de los ojos de vidrio le confieren un realismo especial difícilmente imaginable en las estatuarias de los faraones. El pie avanzado, aunque característico del arte egipcio, y el brazo es escorzo, rompiendo el plano del cuerpo, dotan a la figura de un incipiente dinamismo. Por último, la excelente captación psicológica y la utilización de la policromía, hoy perdida, enriquecen aún más la impresión de realismo que esta cultura despierta. Hubo varios tipos de esculturas, entre ellas, las primeras manifestaciones escultóricas son las paletas decoradas, con relieve. Se empleaban para aplicar los ungüentos relacionados con la belleza femenina. Uno de los ejemplos más destacados es la paleta de Narmer. Posteriormente surgieron las esculturas exentas, como los escribas sentados del Cairo o del Louvre. En esta época se inicia el gusto por las pequeñas esculturas que representan acciones de la vida cotidiana. Llegando al Imperio Medio aparecen las estatuas cubo, realizadas en piedras duras. Un ejemplo de estatua cubo conservado hasta nuestros días es la estatua de Mentotep. Por último, en el Imperio Nuevo, la escultura tiene su más significativo desarrollo, que fue especialmente notorio en el reinado de Akatón de la dinastía 18. Se deja a un lado la idealización y se hacen representaciones de carácter naturalista, e incluso se llegan a representar defectos físicos. También es en este periodo en donde el arte y sobre todo las representaciones escultóricas cambian sus cánones, haciéndose estos más alargados, estilizados, elegantes, de expresión melancólica y más realistas, incidiendo en la humanización y sin perder un ápice de solemnidad. Las formas se redondean, los ojos se hacen más perfilados, los labios se representan más gruesos y el cráneo parece alargarse al fundirse con el tocado. Hablemos ahora sobre la pintura y el relieve.
A pesar de que existen bajorrelieves exentos como la paleta del rey Narmer o situados en el interior de los templos, gran parte de ellos juntos con la pintura supusieron la decoración más abundante desplegada en las mastabas e hipogeos. El relieve de Egipto posee poco bulto, de ahí su denominación de bajorrelieve, y por lo general estaba policromado, de tal modo que casi parecen pinturas cuyas figuras sobresalen ligeramente del fondo, como bien podemos observar en el caso de los existentes en la mastaba de Ti. La pintura egipcia se valió de una técnica mixta para la ejecución de sus murales, consistentes en el uso del fresco en primer término, para luego ser repasado por temple. Los recursos expresivos utilizados por el relieve son similares a los que emplearon en la pintura y están relacionados con estereotipos y convencionalismos. Esto supuso la formación de un arte rígido que experimentó muy pocos cambios en su larga trayectoria. En la pintura egipcia predomina el dibujo sobre el color, por lo que las figuras se caracterizan mediante líneas, contornos y distornos, creando zonas posteriormente coloreadas con tintas planas, es decir, sin degradación tonal. Las figuras suelen situarse siguiendo un convencionalismo en su disposición, de forma que el cuerpo permanece de frente mientras la cabeza y las piernas se colocan de perfil. El espacio y por tanto la profundidad no existen, y las figuras se representan en un solo plano. Si bien se usa el primitivo recurso de la repetición de perfil, sugiriendo la superposición de una figura sobre otra para intentar crear la sensación de que existen varios planos de profundidad. Precisamente para suplir la falta de espacio y dotar de mayor flexibilidad a la composición, las escenas se estructuran por registros, bandas con filas de personajes en un solo plano. El movimiento es muy limitado, sin embargo, se observa un tratamiento formal distinto según los temas. Los personajes sagrados se atienden más a los estereotipos, mientras las personas comunes muestran una conformación más libre, tanto en el movimiento y naturalidad de las posturas como en su representación con perfil. No obstante, la ausencia de volumen y profundidad hacen de esos conjuntos plásticos representaciones planas no realistas. A modo de síntesis, esta pintura y relieve posee una rica iconografía que se desarrolla a partir de una doble temática. La primera de ellas, de imágenes de ultratumba, en el cual, debido a su ubicación en las tumbas, se pretendía dar una muestra de cómo era la vida del difunto en la tierra y cómo sería en el más allá. En muchos casos, los colores eran simbólicos y fijos, así la piel de las mujeres se pintaba de color rosa y la de los hombres en pardo o rojiza. Por último, escenas de la vida real. De las primeras se dan representaciones de siervas y sirvientes efectuando los más variados trabajos, entre los que destacan las tareas agrícolas. También vamos a hacer mención a las artes suntuarias egipcias, que se refiere principalmente a las obras producidas con madera de cedro o de cipes, oro, lapislázuli o piedras preciosas que constituían los ajuares de los faraones. Para los egipcios, el oro tenía un valor especial, pues se consideraba un metal incorruptible y el símbolo de los dioses. El conjunto de la tumba de Tutankamón es el mejor ejemplo de este tipo de artes. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Si el contenido fue de su agrado, los invito a suscribirse, darle like y seguirme en mi Instagram. También pueden encontrar el mismo material, pero en otro formato, en mi podcast en Spotify. Espero se encuentren bien. Hasta la próxima.